La masa. La masa. Quieto, mi hermano. Pero con eso no viene el peso. No, es que tú lo que estás diciendo es una magnitud física que es relativa, porque el peso depende del planeta, mientras que la masa, no, la masa es un ente físico que es intrínseco de los cuerpos, que pertenece al cuerpo. ¿Me van a entender? La pregunta es, la pregunta clave que por allá hicieron, me puse nervioso y es, ¿y de dónde diablos viene la masa? ¿Quiénes son los entes físicos causantes de la masa? ¿Sí estamos? Eso es una cosa un poco complicada. ¿Me hago entender o no? No es fácil de decir. Sin embargo, recuerden que hay una partícula que es una partícula de esas lindas que hablan los físicos de partículas, de ese animalero que hay allá. Si ustedes revisan, cuando sean profesionales se acordarán de mí, y cuando el 90% de este salón sea particulero también. Y entonces andan con un libro aquí debajo, ¡ca! Aquí que dice, Biblia de la física de partículas. ¿Y qué hay ahí? Animalitos. ¿Usted qué quiere? Electrón, masa tanto, carga tanto, bueno, no sé, spin tanto, bla, bla, bla. Y entonces los manes tienen un libro con hijo de 1000 partículas metidas ahí, y cada partícula tiene unas propiedades bien particulares. ¿Me hago entender o no? De hecho hay una cosa que se llama el modelo estándar de partículas. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, vayan y lean un poquito, ¿cierto? Hay modelo estándar y hay modelo de supersimetrías. Ustedes van y miran y allá van a entender el juego. Pero entonces, bueno, el caso es que hay una partícula, a riesgo de equivocarme, y está en público la cosa, pero hay una partícula que es muy famosa, que es la famosa partícula de Dios. ¿El bosón? El bosón de Higgs. ¿Estamos o no? Pero el bosón de Higgs es el campo, ¿no? Es un campo escalar, pero pues a toda partícula, y esas partículas les asocian a ¿qué? Campos, entonces el famoso bosón de Higgs, De Piquet. es con doble G, ¿cierto? ¿Sí? Creo que. Entonces el famoso bosón de Higgs. Bueno, en los que dicen, yo eso no sé, yo estoy culo, pero les voy a contar el carreto que yo tengo en mi cerebro de esa idea. Entonces, dicen que el bosón de Higgs es una partícula o un campo, si lo quieren llamar, que particularmente lo que hace es dotar de masa a las otras partículas. Por eso me arriesgo a decir que algo tiene que ver con la masa, ¿sí? Es como un señor que está aquí y por aquí pasa un personaje, un ser, una partícula, ¡tim! El man le dice, ¡hey, tómalo, que eres neutrón! Entonces, como eres neutrón, tienes tal masa, tal pascual. Pasa otra partícula por ese campo y entonces dice, ¡quieto! Que eres, no sé, electrón, ¡quieto! Que eres tal, protón. No me pregunten más porque de esos temas son complejos, ¿me entienden? Y yo en eso nunca estoy metido. Me parece interesante, eso sí. Y tengo muchos amigos que le jalan a eso. La mayoría de gente en la actualidad le jala mucho a la física. Esta física se llama física de altas energías, si quieren saber. Entonces está el famoso bosón de Higgs, ¿sí? Podríamos pensar que ese es el ente físico que dota de masa a las cosas como nosotros las conocemos, particularmente las partículas. Si las partículas tienen masa, pues amontonamientos de masa generarán masas más grandes, o sea, masas. Entonces nos vamos para el otro lado. Pregunto, ¿está claro ese juego? Más o menos, ¿no? Es un carretazo, vayan y lean, no crean en mí, no hagan actos religiosos, ay, qué fastidio, vayan y lean. Y miren a ver, porque después digan, es que el profesor dijo, no, yo qué sé, yo comento lo que recuerdo. ¿Sí estamos? ¿Bien? Listo, entonces, cargas eléctricas, masa. Resulta que hay otra propiedad. Esto entonces es con campo eléctrico, ¿lo pillan o no? Y esto es con campo gravitatorio, ¿lo pillan? Ahora la pregunta es, ¿y el campo magnético? Entonces resulta que el campo magnético depende de dos circunstancias, diría James Clerk Maxwell. Y una es, depende de las cargas eléctricas, ¿sí? Pero como lo que uno denomina corrientes. O sea, el campo magnético puede tener una cosa que se llaman corrientes, las corrientes eléctricas. Entonces uno puede decir, oiga, es que los campos dependen de corrientes eléctricas. Si estamos, generalmente se notan con la letra I, corrientes eléctricas. Si estamos, ¿qué es la corriente eléctrica? Otro juego, electrones corriendo. Hay un cable y los electrones corren a través del cable. Chocan con gente, ¿no? Porque en el camino hay gente. Y entonces cuando chocan con gente se calienta el cable. Y si la cosa es muy terrible, se quema el cable. ¿Sabes o no? Ese es el juego.
Eso ocurre ¿por qué? Por colisiones entre partículas, fricción ahí, ¿me entienden? Por el movimiento de las cargas. Recuerden que el que se mueve es el electrón, porque el protón no lo mueve ni el diablo, porque el protón en teoría está amarrado al núcleo, entonces son entes que son más masivos y están ahí quietos. Y los que se mueven, se desplazan, son los electrones, los denominados electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía, los que se rompen para enlace iónico, no sé qué cosa que la profesora de décimo dijo. Covalente. No, como esos enlaces covalentes son tan rudos, es difícil romperlos, pero los electrones que se mueven generalmente son los electrones de valencia, los que están en el último nivel, que son fáciles de sacar porque no se requiere tanta energía. Es que los que están adentro, sacarlos se pone caliente, pero también no los puede sacar, claro, papá, armemos una bomba atómica y sacamos electrones y protones de donde sea. Se requiere alta energía, ¿sí o no? Porque ese es el juego de la bomba. ¿Qué? Creo que eso también es como para la ley del octeto y eso, ¿no? Sí, por allá va luego, con la ley del octeto y esas vueltas, mi hermano, sí. Bueno, listo. Entonces, pregunto, ¿está claro? Pero resulta que los campos magnéticos también pueden tener origen en otra propiedad intrínseca de la materia que se llama, que había un libro de química que tenía ese nombre, el libro de química de décimo. No, profe, me gusta la química. Qué mal. Venom, dímelo todo. Hoy no está innombrable. No, ni idea. Hay un librito que se llamaba Spin, grado décimo. No, eso es de mi época. Ah, ya mi amiga dice que sí. ¿Sí? ¿Sí lo usó? Entonces, ¿por qué no me dijo? El spin. El spin. Profe, ¿qué es el spin? No, profesor. Miren que estábamos con Newton y miren donde voy yo es que jugando. Miren donde yo voy jugando, qué carretazo. Pues que uno no puede, cuando uno va a hablar de dinámica, uno tiene que preguntarse de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque ya explicamos cómo se mueven, pero ahora la pregunta es ¿por qué se mueven, cómo se mueven? Entonces toca ir hasta por allá a preguntar. ¿Qué es el spin? No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio, en una clase de química, la profesora le decía a uno, no, entonces está el átomo de Bohr, y hay niveles, y está el de Sommerfeld, hay subniveles, chan. Y luego le dicen, no, por allá, los orbitales, SP tal, y la cuchita se hace un mapita así. ¿Sí o no? Sí. Y luego le dice a uno, y entonces está el spin, y pinta una esferita, y pinta una flecha para arriba y una flecha para abajo. Ya, spin arriba, spin abajo. Profe, ¿qué es el spin? Y entonces otra vez entro en preguntas difíciles y entro en terrenos intrincados. Prometo volverme decente en eso porque obviamente hay que ser muy completo, muchachos, y ese es el juego. Y es en mecánica cuántica. Entonces el spin tiene origen en la mecánica cuántica. Particularmente las unidades del spin están asociadas a una cosa que se llama, y espero no les aterre cuando lo mencione porque ya les he mencionado algo similar, están asociadas a una cosa que se llama momentum angular. Y yo les he enseñado momentum ¿qué? Lineal. Bueno, joder, que es casi lo mismo. ¿Estamos o no? O sea, es muy parecido. Lo que pasa es que el uno está asociado con la velocidad tangencial, en movimiento circular, y la otra está asociada a la velocidad ¿qué? Angular. ¿Vamos? Entonces no es que estén tan distantes, son amigos de alguna forma. En un movimiento circular, ¿no? Entonces el spin está asociado a momentum angular, de alguna forma tiene unidades de momentum angular, pero difícilmente será visible. Es una propiedad intrínseca de un electrón. Entonces los manes dicen, es que eso pareciera que nos estuviera diciendo, y recuerdo las palabras de mi profesor de mecánica cuántica, el man decía, es que eso pareciera que está girando, pero realmente eso no es lo que está pasando. Pero entonces uno, para que la gente entienda más o menos la vuelta, entonces uno le dice que el electrón está ¿qué? Girando. Porque es que hay una pregunta clave, y yo les hago esta pregunta y espero se la hayan hecho como gente que ama la física, gente que está enferma por la física, y es, ¿cómo es posible, maldita sea, cómo es posible? Primero, una pregunta, que en el átomo, en el núcleo, estén todas las cargas positivas amontonadas. Sí, ¿de cuándo acá? Luego los positivos no se repelen. Pero si los positivos se repelen, ¿qué hacen todos esos positivos juntos? Así nomás, de chévere, porque sí. Joder, si lo primero que está tratando de hacer esa vaina es destruirse. Entonces, ¿cuál es la estabilidad de este universo? Si están todos juntos ahí y no se desprenden, ¡ay sí! ¿Por qué? Porque están los neutrones. De pronto los neutrones juegan un papel vital más allá de simplemente estar quietos. ¿Me van a entender o no? Pero particularmente no es una cosa arbitraria, ¿sí me entienden? Y ahora la pregunta es, ¿y qué hacen los electrones felices bailando en órbitas y por qué no se van de ahí? Bueno, la pregunta es ¿por qué eso pasa? Entonces existe una posibilidad... Hay campos. ¿Qué? ¿Porque hay campos? No. Realmente la justificación a que esas órbitas sean estables no es en las fuerzas centrípetas ni nada de eso. Obedecen es básicamente, o hay un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli.
Ese también me lo enseñaron en el colegio. Yo lo que estoy hablando, lo que les estoy diciendo aquí, no lo aprendí en la universidad, no me lo enseñaron aquí. Lo que les estoy contando aquí me lo enseñaron en el colegio. Hay un buen colegio, profe. No, lo que pasa es que yo ponía cuidado a los manes, les ponía No, yo cuidado. también era religioso, me sacaba 5. No me confidencia. No, yo solo ponía cuidado. No voy a hablar de mis sandalias en el colegio porque entonces se deprimirían un poco. Simplemente ponía cuidado. Y entonces absorbía. Uy, qué interesante. Bien, entonces el principio de exclusión de Pauli es un principio que pues plantea Pauli, más o menos en el juego es así. Dice, bueno, lo que pasa es que si estas dos cargas son negativas y se están repeliendo, ¿cierto? Entonces se van a generar unas fuerzas así como hacia esa dirección. Entonces la pregunta es cómo podemos hacer que esas partículas no se vayan y sean estables y se mantengan ahí. Entonces, lo que dicen este tipo es, no, lo que pasa es que estas partículas están moviéndose, están rotando. Y resulta que cuando las corrientes, miren que yo dije que el campo magnético surge de corrientes. ¿Sí estamos? ¿Qué es corriente? ¿Movimiento de qué? De electrones. ¿Sí estamos? Pregunto, ¿se están moviendo los electrones? Sí, los estoy poniendo a rotar sobre un eje fijo. Entonces, al haber rotación de ese campo eléctrico, entonces se produce un campo que magnético, porque es movimiento de electrones lo que produce los campos magnéticos, ya sean en corrientes o ya sea en rotación. Entonces los manes dicen, esto no genera un campo magnético, no sé, por decir algo. Entonces voy a decir que este se mueve hacia acá, el otro se mueve hacia allá, puede ser que esté equivocado y los que sabrán me corregirán por ahí en internet, donde sea. Pero entonces, digamos que aquí hay sur y aquí hay norte. Entonces, como este polariza norte-sur y este polariza sur-norte, entonces genera una fuerza de ¿qué? De atracción, de tal suerte que esas fuerzas sean capaces de neutralizar las fuerzas de repulsión eléctrica y entonces el sistema más o menos sea ¿qué? Estable. ¿Sí estamos? Entonces, a esa estructura de rotación, a esa polarización de los electrones es lo que se le denomina el ¿qué? El spin. Un pequeñito campo magnético que apunta norte-sur o sur-norte dentro de la estructura del átomo. Y entonces cuando se generan campos magnéticos, realmente lo que uno está mirando es cómo esas orientaciones de spin están alteradas en un material. Estamos en un resumen live, ¿no? Recuerden, esto que les estoy diciendo es supremamente caliente. Eso por allá uno encuentra gente que trabaja, hay una física también. A mí me gusta hablarles de esto porque es que a mí me gusta que ustedes tengan una visión grande de la física y no se queden con mecánica, cosa que a veces no me vendieron a mí. Yo fui muy pobre en ese aspecto y me dejaron pensando que esto era la locura. La locura es mucho más grande que esto, recuérdenlo. ¿Sí estamos? Entonces miren, pasa que, por ejemplo, existen unos manes que trabajan en una cosa que se llama física de materiales. ¿Usted se quiere forrar en Lucas haciendo física? ¿Sí? Estudié física de materiales, mi hermano. Porque si hay algo que puede generarle dinero a una persona en física es estudiar física de los materiales, que es que crear materiales nuevos. Materiales que no existen en la naturaleza, con condiciones, uno los crea para que hagan cosas que en la naturaleza no hay quien haga. ¿Sí? Uy, va a generar un material que tenga una capa delgada de no sé qué y entonces tenga la capacidad de conducir o aguantar altas temperaturas de no sé qué, al mejor estilo Tony Stark y lo que tú quieras, ¡pam! Y yo me creo unos aparatos con eso. ¿Van a entender? Hace unos años hubo un boom en física que se llama el boom del grafeno. Vayan, busquen qué es grafeno, lean qué es grafeno y ahí están las lucas. El que quiera forrarse en lucas solo es que estudie esas cosas y lo haga muy bien. De hecho aquí hay un compañero que se graduó hace unos años, se llama Augusto Galvis, y el hombre trabaja en esas cosas de materiales. Pues no sé qué tan forrado el dinero esté, pero lo sí, estoy seguro es que al hombre le ha ido muy bien. ¿Sí estamos? Entonces ya está. Si de eso se trata, no sé qué se trata, lo que se trate, hágalo. Entonces, y los manes trabajan en materiales, mucho estas cosas, de spin, de campo magnético, de todo eso. Por allá me acuerdo que había hay unas cosas que no son partículas, sino como alteraciones del espacio que llaman fonones y no sé qué, no, eso es una cosa de lo más viciado del mundo, ay Dios mío. ¿Sí estamos o no? O sea, para que lo tengan presente. Pregunto, ¿está claro? Bajo esas 4 propiedades intrínsecas de la materia, uno esperaría que surjan todos los campos. O sea, los campos tienen origen en esas pequeñas cosas, allá, en el micro mundo, allá, en lo más pequeño. Uno espera que existan este tipo de entes físicos fundamentales pequeños que producen esos macro objetos, por ejemplo, campos eléctricos gigantes, campos magnéticos grandísimos, campos gravitatorios grandísimos. ¿Lo van a tener? Pero todo empieza ¿dónde? Por allá. Recuerden que hay una partícula que se le asocia al campo gravitatorio, ¿no? Que tiene que ver de una otra forma con la interacción del campo gravitatorio y es lo que llaman el famoso gravitón. ¿Estamos? El gravitón. Para que le echen una leída al gravitón.
para que se conecten con ideas de la actualidad. Entonces, ahora sí, volviendo a Newton. Entonces miren, pasa lo siguiente. Pasa que ya sabemos que todos los campos, estos campos, tienen origen en propiedades intrínsecas ¿de qué? De la materia. Por lo tanto, las fuerzas que sean de campo tienen su origen en propiedades intrínsecas ¿de qué? De la materia. ¿Sí estamos? Resulta ser que incluso, y lo hablábamos en algún momento, es que tan fuerte es el juego de los campos eléctricos y magnéticos que a veces todas las fuerzas, no importa cuál sea, que sean de contacto, que las de contacto son como amadas de este mundo, del mundo, no sé, de los mesosistemas, de sistemas tranquilos como el nuestro, en este mundo donde vivimos cotidiano, esas fuerzas también a veces pueden ser reducidas a campos eléctricos y a campos ¿qué? Magnéticos, es decir, solo interacción entre campos eléctricos generan la fuerza de fricción. ¿Oh, profe, qué? Sí. Cosas de ese estilo, ¿me hago entender? Pero pues no vamos a entrar en esos detalles y nunca los vamos a revisar, solo les doy el comentario de algún día alguien les dirá o no les dirán, o tendrán que leer, no sé. ¿Qué? Profe, y eso, digamos, cuando cae una bomba y sale así un campo, eso no es un campo, digamos, la onda que esparce la bomba, o eso ya es distinto. Yo pensaría que es distinto. Porque Es es como- un tipo de onda. Sí, es onda y además es energía. Y es que la energía particularmente no tiene características vectoriales, sino características escalares. ¿Sí estamos? Pero obviamente ahí uno puede asociar su número de campos, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, miren, las partículas antes de la bomba están en reposo y cuando se bota la bomba las partículas empiezan a moverse con unas velocidades tales en el espacio que se puede asociar un campo vectorial de velocidades. Entonces uno puede decir que hay un ente físico que altera el espacio, que es la bomba, de tal suerte que genera ese campo de velocidades o ese comportamiento de velocidades del sistema. No sé si me van a entender. Sí, sí. Bueno, no sé, ya ahí le toca es como mirar con calma cómo es el juego. Bueno, bien, entonces miren. Hemos definido qué es fuerza y hemos hecho un esfuerzo magistral por definir qué es qué. Campo. Entonces ahora sí, tenemos fuerzas de contacto y tenemos fuerzas de campo. Pregunto, ¿está claro el juego? Bien, no he definido las leyes de Newton todavía, ¿sí? ¿Aló? No he hablado de las leyes de Newton, solo he hablado, primero, los motivé con la demostración de la segunda ley de Newton a partir del momentum lineal. Ahora los motivo con la idea de campo, con conceptos de campo, con conceptos de entes físicos exóticos por allá dentro de la materia. Y ahora lo que vamos a hacer ahora sí es decir, bueno, resulta que existen esas cosas que se llaman fuerzas, que pueden ser de contacto, que pueden ser de ¿qué? De campo. ¿Sí estamos? Creo que antes entonces bueno, tengo una inquietud aquí para ver si lo hago o no, y es podemos hacer las cosas de dos formas. Uno, definir las leyes que definen el comportamiento de las fuerzas, que en este caso serían las leyes de Newton, o primero decir cuáles son fuerzas de contacto, cuáles son fuerzas de campo, y luego definir las leyes que definen esas fuerzas. Pues no sé. Bueno, definamos algunas fuerzas de contacto, algunas fuerzas de campo, y luego nos vamos al juego de las leyes de Newton, ¿les parece? ¿Está listo? Entonces primero hablemos de fuerzas de contacto. Entonces, recuerden que las fuerzas de contacto son fuerzas que surgen cuando hay dos entes físicos que se están ¿qué? Tocando. ¿Estamos de acuerdo o no? Básicamente, fuerzas de contacto, bueno, existen varias, digamos. Una, por ejemplo. Tensión. ¿Ah? Tensión. Tensión, bueno, vamos a poner la tensión. La tensión es una fuerza de contacto. Claro que la tensión particularmente tiene un comportamiento bien curioso respecto a las otras fuerzas y es muy importante de hecho. Pareja de acción. No es eso, sino que es que la tensión, pues recuerden que esto está asociado generalmente a ¿qué? A cuerdas. Si tenemos una cuerda, pero particularmente la tensión es una fuerza que yo denomino fuerza de transmisión dinámica. Una fuerza de transmisión dinámica. ¿Cómo así, profe? No entendí. Es decir, en sí, la cuerda lo que hace generalmente es transmitir una fuerza de un lugar a otro lugar del espacio. ¿Sí estamos? Transportar. Sí.
una información dinámica, una información de fuerza que viaja a través de la cuerda y le dice al otro, oiga, ya me están jalando. Y particularmente en una cuerda ideal, en un mundo muy utópico, la cuerda transmite toda la información de fuerza que viene de aquí al otro cuerpo que estamos jalando con la cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Particularmente es ideal en el sentido de que no necesariamente las fuerzas transmiten el 100% de fuerza que uno les da. Puede ser que en el proceso, porque la cuerda no está bien compacta, porque en fin, tantas cosas, la fuerza que usted hace no llega con 100% de efectividad ya. ¿Me van a entender? Sería interesante uno mirar con cuánto porcentaje de eficiencia llega esa fuerza allá. Ya depende de la situación. ¿Me van a entender? Pero pues, bueno. Entonces está la tensión, está en cuerdas particularmente. ¿Es una fuerza de contacto? Sí, porque, por ejemplo, yo puedo tener aquí lo siguiente, puedo tener una situación, este es el techo de los físicos, una locura el techo, y entonces ahora uno dice, aquí tengo una cuerda, si la cuerda está colgando, pues la cuerda está colgando, ¿sí estamos? Pero si yo le coloco un objeto de masa m a la cuerda, entonces la cuerda se va ¿qué? A tensionar, entonces va a aparecer una fuerza de tensión que T en el sistema, es un vector, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a aparecer una fuerza de tensión que surge del contacto entre la cuerda y este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que la cuerda mientras está así estirada, pues como tiene su peso, pues tenga alguna tensión. ¿Estamos de acuerdo? Está de alguna forma soportándose a sí mismo el peso, pero eso es otro juego. Estamos hablando del contacto de este objeto con la cuerda y cuando se tocan, cuando interactúan, entonces genera una fuerza que uno denomina fuerza de tensión. Estamos hablando de cuerdas. ¿Sí estamos? Estamos hablando de cuerdas. ¿Va a ser vital en nuestro juego de problemas? ¿Que vamos a hacer problemas? Claro. Entonces va a ser vital tener claro ese juego de las tensiones. ¿Sí estamos? O sea, re vital. Así que pilas con las tensiones. Muy bien. Una fuerza, tensión. Muy bien. Una pregunta, ¿en qué dirección va hacia abajo? O sea, por ejemplo, en ese caso va hacia abajo. O simplemente se señala como tensión. Porque es que de todas formas hay que señalar el punto de